Bien, primero recibo esta distinción con mucha humildad y con mucha sencillez, porque la interpreto como el reconocimiento que la dirigencia del boxeo panameño le hace a la diligencia, al periodismo especializado en boxeo en Panamá, muy bien representado aquí por varios colegas que por muchos años se han dedicado a la crónica boxística. También la interpreto como un reconocimiento a los años que le hemos dedicado a la investigación de la historia del boxeo nacional. Una historia que está en este momento registrada en BoxRec, la principal plataforma de registros boxísticos que hay en el mundo, pero que aspiro a que en un futuro muy cercano, ojalá que bajo la dirección de Lalo Cerda en Padeportes pudiéramos plasmarla en un libro para que quede como ese legado, ¿no?, de la historia del boxeo panameño. Así que, como quiera que siento o interpreto que se me ha condecorado por mi trabajo como periodista, pero también como un historiador aficionado que soy, quiero que me permitan utilizar mi discurso de agradecimiento para hablar precisamente de la historia del boxeo. Sobre todo porque veo a gente aquí muy joven, como Patrick Butó, como Poncha Mendoza y Vitito Young, gente muy joven que no sé si verdaderamente conocerán esta historia. Y también veo gente que sé que les gusta el boxeo, pero que quizás nadie le ha contado la historia que yo les voy a contar. Mucho antes de que Panamá Al Brown ganara el primer título mundial en Nueva York, ya un boxeador panameño nacido en Colón, Santiago Zorrilla, había peleado 2 veces por un título del mundo. La primera vez había empatado con Todd Morgan y después perdió por decisión. Y por esos mismos años de 1924 o 25, cuando Al Brown, a bordo como polizón de un barco, llega a Nueva York, estaba David Abad también tirando trompadas en Nueva York, en la Arena San Nicolás y en el Viejo Garden y en muchos de los lugares donde se combatía. Todos sabemos que Panamá Brown se convierte no solamente en el primer panameño en ganar un título, sino en el primer latinoamericano en ganar un título mundial. Lo hizo en 1929. Y fíjense ustedes que en 1930 hubiéramos podido tener 2 campeones mundiales, porque David Abad se mandó un peleón con Benny Bass, su archirrival, y no lo pudo lograr. Y por esos mismos años, Quito Neta, en el año 34, se fue hasta La Habana, Cuba, la tierra de Pablo Vicente, a pelear en un lugar que se llamaba La Polar, que ya no existe, y perdió con Kid Chocolate, el gran campeón mundial cubano. Miren la historia, dónde nace la historia del boxeo panameño, 1920 y tanto. Brown fue el primer campeón mundial, pero no fue el primer ídolo del boxeo panameño. Ya Panamá tenía historia. Desde la construcción del canal de Panamá, que estuvo Sam Lanford y peleó con Harry Wills por el campeonato mundial pesado negro. Porque recuerden que por la segregación no se reconocía el derecho de los negros a ser campeones mundiales hasta que llegó Jack Johnson y destruyó eso. Y después de 1914, que se pone en funcionamiento el canal de Panamá, siguen viniendo boxeadores extranjeros aquí. Panamá era el centro de paso y se hacían las funciones en el Teatro Variedades y en el Parque de Santana. Y de allí surgió Caballito Ramos, un gran boxeador local. Y surgió también José el Chato Lombardo, que peleaba en la Plaza de Toros Vistalegre, que quedaba donde hoy queda el Hospital Santa Fe. Y que por ahí tengo un artículo que rescaté del doctor Belisario Porras, 3 veces presidente de la República de Panamá, donde hablaba de boxeo y donde decía que, obligado por su hijo Demetrio, le dijo que tenía que ir a conocer a un boxeador que se llamaba el Chato Lombardo, que le había ganado a un gringo fenomenal al que llamaban Tony de Oro. Y cuenta Belisario Porras, el presidente, el 3 veces presidente de la República, que en efecto cuando llega a la Plaza de Toros observa a este formidable boxeador llamado el Chato Lombardo. Y Ricardo Apardo, el gran cronista de boxeo de La Estrella, relata que era tal
el impacto mediático de aquella época, sin internet, sin WhatsApp, sin teléfono celular, que ejercía el Chato Lombardo, que la gente se peinaba como él, se vestían como él. E incluso en las panaderías principales de la ciudad de Panamá había un pan Chato Lombardo. Era un gran ídolo. ¿Por qué les cuento esto? Porque es que desde los inicios, los albores de la nación, el boxeo fue construyendo su grandeza a base de talento, a base de boxeadores que tenían esa habilidad natural del muchacho de la calle, de pasar golpes, de conectar, de pegar y que no te den, de tener el valor del corazón, de poder subirse a un entarimado. Así que cuando Brown gana el primer campeonato en 1929, se pasea por el mundo peleando en Francia, en Dinamarca, en Noruega, en Toronto, en Milán, en Turquía, en Túnez. Ya llevaba arrastrando el prestigio de una nación que en ese tiempo podría tener 300,000 habitantes, si acaso. Panamá. Así que cuando Brown pierde el título en el año 1935, se cerró una etapa, ciertamente, pero continuó surgiendo el talento boxístico. Baby Quintana, que le había ganado a Sixto Escobar una pelea no titular, pudo haberse convertido en el segundo panameño en ganar un título, pero fue noqueado por Quintana lamentablemente en el primer asalto. Como decimos en el argot boxístico, lo pescaron frío. Y hubo que esperar mucho tiempo. Hubo que esperar que el boxeo nacional siguiera incubando sus talentos y que fueran creciendo figuras que, como bien relataba el presidente Salas, no llegaron a disputar un título del mundo, pero que eran ídolos de sus barrios, de los barrios populares de esa época, del Chorrillo, del Marañón, de Colón. Pero a inicios del año 60, por esas razones que no sé quién podrá tener la fórmula de explicarla, surge un portento del boxeo. Un muchacho que en la calle de Colón nada más había que ofrecerle 10 centavos y se enfrascaba con el que fuera. Y nadie le ganaba, era demasiado rápido. Un boxeador formidable. Un boxeador que cuando el expresidente argentino Juan Domingo Perón pagó parte de su exilio en Colón, lo vio hacer una sombra en la calle y se maravilló. Y le metió un billete en el bolsillo, y cuando Isma saca así, se da cuenta que eran $10. Ismael, yo creo que nunca había visto $10 en su vida, ni en bajada. Era Ismael Laguna, de Colón, no de Santa Isabel, de Colón, quien se convierte apenas en el segundo campeón mundial de Panamá en 1965. Pero es que esa hazaña de Laguna es lo que yo llamo un parteaguas del boxeo. Hay un antes y después de Laguna. Es cierto que antes estuvo Panamá Brown, pero es que nadie fue tan ídolo como lo fue Laguna. El que más se acercó era un colonense que se llamaba John Finnegan, que cuando peleaba en Panamá, ahí están los registros, había que meterle 4 vagones más al tren de Colón, porque venían todas las damas y los caballeros colonenses bien chapó. Ustedes saben que en Colón, para ir a ver una pelea hay que ir chapó, si no, no se va. Si no, pregúntele a Tinta y al doctor Brena, que no necesariamente son de esa época, pero un poquito más recientes. Así que este Finnegan era fabuloso, era un ídolo del boxeo, un gran ídolo, pero no llegó a campeón mundial. Peleó con Lauro Sala. Aquí vino Sandy Sadler a pelear a Panamá, a la arena de Colón. Aquí vino Jordan Joe Brown, que fue campeón mundial del peso ligero, que hizo 10 defensas, el récord que después tumbó Durán, y peleó en la arena de Colón. Y cuando Ismael lo vio, dice: yo quiero ser como ese tipo. Ese fue de inspiración, Jordan Joe Brown. Y miren cómo la historia, cuando uno la estudia, va formando como eslabones de una cadena. Jordan Joe Brown es destronado de su campeonato mundial por Carlos Ortiz, de Puerto Rico. Y Laguna, ese 10 de abril del 65, en un show montado por la Cervecería Nacional en el estadio Juan de Móstoles de Cartagena, se enfrenta a Carlos Ortiz y tiene la oportunidad de vengar
al hombre que él admiraba, que era Jordi Llorón, y todos sabemos que Ismael le gana por decisión en 15 asaltos a Carlos Ortiz en un pleito donde el árbitro fue Jersey Joe Walcott, el ex campeón mundial del peso pesado. Sabemos que después de ahí Laguna consolidó un liderazgo increíble, absoluto. El mundo del boxeo se estremecía con Ismael Laguna. Así peleó en Francia con Ángel Robinson García, en Filipinas con Rachel Orde. Así peleó en Argentina siendo campeón mundial ligero con Nicolino Roche, el intocable, en pelea no titular. Y al final de los 10 asaltos el intocable le dice a Isma, acá a mí me dicen el intocable, pero el intocable sos vos, no te he podido pegar. Y le dieron el empate porque en Argentina había que ganar como por 5 puntos para que diera la victoria. Ese es el único empate que hay en la carrera de Ismael Laguna. Un hombre que nunca fue noqueado, un hombre que nunca fue cortado, un hombre que nunca perdió en Panamá. Un hombre que sentó las bases para lo que hoy estamos celebrando aquí. Y esa noche, cuando Ismael le ganó a Ortiz, que se vendieron todos los boletos y mucho más de lo que cabían en el Juan de Móstenes a Rosemena, ese día debutó un muchacho que había peleado en los Juegos Olímpicos del 64 en Roma y que está aquí hoy. Se llama Alfonso Peppermint Fraser. Le ganó a Félix y empezó ese día su carrera profesional, que lo llevaría 7 años después a convertirse en campeón mundial Junior Welter. Adivinen ganándole a quién. Al que empató con Laguna, a Loche. Miren ustedes cómo es de hermosa esta historia, que cuando uno la va conociendo y la va entretejiendo, uno se da cuenta por qué el boxeo está tan arraigado en el ser panameño. Y ese año 1972, en el que Peppermint se coronó campeón, que el maestro de ceremonia fue don Víctor Martínez Blanco, él se corona campeón, pero a mí me extrañó, yo era un niño de 11 años y me extrañaba que no le ponían faja como si le ponían a los luchadores, porque yo fui fanático de la lucha libre antes del boxeo. Así que yo recuerdo que ese día a Peppermint no le pusieron ninguna faja, pero era el campeón. Y después de Peppermint, que se coronó en marzo, se corona Roberto Durán, el otro pupilo de don Carlos Veleta, que era el apoderado del PEP. Y miren ustedes la oportunidad que le da la vida y el boxeo a Roberto Durán, que así como Laguna pudo destronar a Ortiz, que le había ganado a Jordi Llorón, Roberto Durán tuvo la oportunidad de vengar la derrota de Ismael Laguna ante Ken Buchanan. Y en junio 26 de 1972, en el Garden de Nueva York, noquea en 13 asaltos a Ken Buchanan, siendo Johnny Lobianco el árbitro de ese combate. Y se vivía una efervescencia que bien explicó el arquitecto Sala, era como una cuestión de Estado. Había un miembro del Estado Mayor de la Guardia Nacional que era alto comisionado al boxeo. Los temas de boxeo eran temas de Estado. Cuando usted llegaba al aeropuerto de Tocumen en avión, creo que decía Panamá, tierra de campeones, tierra de los mejores jinetes del mundo, de los campeones mundiales. Y entonces es en ese año dorado, 1972, cuando la división del peso gallo tenía dueño, era México. México era el dueño de los pesos gallos. Pero había un muchacho de Marañón que le decían Zapatito, porque usaba una talla de zapato bien chiquito, que era pupilo de Sacresh y tuvo su oportunidad titular ante un boxeador mexicano que venía de ganarle a Rubén Olivares, al original cubano. Yo lo voy a hablar más adelante, que está aquí también. Y le gana Enrique Pinder a Rafael Herrera, aquí en Panamá, en el Ignacio Roma, Panamá y Roberto Durán, y completamos 3 campeones ese mismo año. Recordemos que Ñato Marcel, que se ubica en ese ejemplo que dio Jimmy Sara de que tú noqueabas en Japón y te la empataban, a Ñato le pasó con Julián y Shibata, pobrecito, no le cabía una herida más, y le dieron la pelea a Shibata, la empataron. Él tuvo la oportunidad de desafiar a un monstruo,
Antonio Gómez, el León de Cumaná. Y fue a la maestranza César Girón en un avión fletado por el comandante Torrijos, donde fueron varios de los campeones, fueron dirigentes estudiantiles, campesinos, y allá fueron a la maestranza César Girón, una plaza de toros. Sí, mi amor, eso es oscuridad. A ver a Ernesto Marcel ganarle y darle una golpiza al León de Cumaná. En ese momento se completaba el primer póker de ases del boxeo panameño, 1972. Y después de ahí, el boxeo siguió su efervescencia con sus altas y sus bajas. Y retomo lo que dijo el presidente Sala. Hoy día nos preocupa que no tenemos campeones mundiales, que el boxeo está en crisis, que las cosas están mal, que hay que hacer algo. La historia dice otra cosa. Y por eso la quiero compartir con ustedes. La historia dice que hemos tenido momentos difíciles, complicados, como varios de los que yo les voy a hablar ahora. Pero siempre y absolutamente siempre el boxeo saca la carta. Y sale un nuevo campeón mundial que nos hace revivir la esperanza y que nos hace sentirnos orgullosos de este deporte. Así que cuando en el año 1975 se crea la división mini mosca y Jaime Ríos le gana a Rigoberto Marcano en una pelea formidable, después de cada uno haber ganado una eliminatoria previa, Panamá lograba su nuevo campeón mundial, que era Jaime, en el año 75. Y en el año 76, otro compañero de cuadra de Jaime, Alfonsito López, que venía de un lugar de Darién que se llama Taimadí, el hijo de Cesario López, criado en Pan de Azúcar, peleando ahí con la gente haciéndose en la calle, va a Manila, Filipinas, y le gana a Elvito Salavarría el campeonato mundial mosca, lo noqueó. ¡Qué formidable! Llegó invicto al título, como también había llegado invicto Roberto Durán cuando le ganó a Ken Buchanan. Y después se crea la división de los supergallos y un panameño, Rigoberto Riasco, que ya había fallado en un intento titular pluma ante Alexis Argüello, es llamado a llenar la vacante con Philip Warike Nakayama, un boxeador nacido en Kenia pero radicado en Japón. Y se corona Rigoberto Riasco. Y Panamá vuelve a tener en el año 1976 su segundo póker de ases. 4 campeones mundiales. Porque recuerden que el Cholo todavía era campeón. El Cholo llegó campeón ligero hasta el año 78. Abandona el título y en el 80 gana su segundo título. En el año 1977, cuando estos jóvenes que están en esta mesa de aquí, que son institutores egresados de ese año, en enero Rafael Ortega se convertía en campeón mundial, engrosando la lista de los grandes campeones panameños. Y luego, en noviembre de ese mismo año, un boxeador colonense al que tuve la oportunidad de conocer muy joven, cuando peleó aquí en la capital con Charolito Méndez o con Felipe Pérez, no me acuerdo exactamente, chiquitín, pero venía de Colón, le decían el Mocho, lo entrenaba Manhattan, su apoderado era Yello Cortés, y ese muchacho que empezó como mosca, sube a la categoría de los gallos, y después de haber perdido con Pambelito Cervantes de Colombia, los manejadores de Alfonso Zamora habrán pensado que este muchacho no era mayor peligro, y como Zamora venía de perder con Zárate, queremos un jamoncito para que Zamora se rebetique. Y en el Sport Arena de Los Ángeles, California, se monta la pelea de Alfonso Zamora contra Jorge Luján. Y todo el mundo sabe lo que pasó esa noche, y todo el mundo recuerda la narración de Toño Andrés cuando decía: callaron los mariachis. Se quedó sentado Alfonso Zamora. Ese señor está aquí, es Jorge Luján. Y por esas casualidades de la vida, su compañera de vida, su esposa, también es E77, Odi. Qué gusto que estés aquí también con nosotros. Luego vino Eusebio Pedrosa y ustedes saben lo que pasó ahí. Eusebio Pedrosa, que nos abandonó este año, el Alacrán Pedrosa se corona en 1978. Después que Rafael Ortega había perdido su título en Torre la Vega
Porque cuando Argüello deja el título Pluma, Alexis Argüello, estoy hablando, el múltiple campeón mundial, el más grande atleta nacido en Nicaragua, miembro del Salón de la Fama, que perdió a aquel Carmaco Bermejo Marcelo en el año 74, en una pelea en la que en el noveno asalto Marcel se hacía el muertito, y la gente apostando, y la gente apostando. Mi papá tenía una pensión en Santana, se llamaba la Pensión Santana, que daba al lado del Parque Variedades. Muchos fueron a hacer tarea conmigo ayer, mis compañeros. A hacer tarea. Y se fueron limpios, estaba la pensión llena de nicaragüenses que vinieron por viaje. Los nicaragüenses, hombres, pues, porque tenían plata, venían por avión. Recuerden que después que Marcel le gana a Argüello, él deja el título, lo gana Rubén Olivares, y luego Moyo y Casa, que recibió en su momento esta misma distinción que yo tengo aquí, monta y organiza la carrera de Argüello para que él pelee con Olivares. Y le gana a Rubén Olivares el campeonato mundial Pluma. Y lo abandona porque Argüello nunca perdió un título mundial. Lo abandonaba para subir a la siguiente categoría. Y como el título quedó vacante, se llama al panameño Rafael El Brujo Ortega de Santa Cruz, Caledonia, Panamá, para llenar la vacante con Francisco el Toro Coronado. Y sabemos que gana el Brujo el campeonato Pluma, que lo defiende en Japón, y que luego pierde en Torrelavega en una pelea donde hubo presencia panameña con Gerardo Villalobos, pierde el título mundial. Y ya Pedrosa era mandatorio, así que Lastra, que le había ganado a Ortega, tuvo que venir a Panamá a pelear con Eusebio Pedrosa. Y en 13 asaltos, Eusebio Pedrosa derrotó a Cecilio Hugo Lastra de España e inició en ese momento un camino inigualable. 20 defensas del campeonato mundial del peso pluma, que solamente se interrumpieron en aquella noche londinense, cuando Barry Maguila lo derrotó por decisión. Luego vendría otro colonense, Luis Ibarra, el nada, fina esgrima, perfiladito, zurdo, pupilo de Manolo, que tuvo la gran hazaña de coronarse 2 veces campeón mundial mosca en la casa de los rivales. Porque fue a Venezuela cuando estaba Betulio y fue a Argentina también. Lamentablemente Ibarra fue un campeón efímero que en ambos periodos perdió su título en la primera defensa. Y después, en 1980, surge otra figura de esas que deslumbran, de esas que cada cierto tiempo nacen y nos demuestran que el boxeo panameño no va a morir nunca. Un muchacho nacido en el Chorrillo, criado en San Miguelito, homenajeado hace pocas semanas por la APEDE, una organización de ejecutivos de empresas que cree en el deporte panameño, que tiene un comité de deportes de lujo que nos acompaña aquí para que pida un fuerte aplauso. Este muchacho, Hilario Zapata, 4 peleas tenía, y a alguien se le ocurre que él puede pelear con Juan Guzmán, serio, que le había ganado a Jaime en República Dominicana. Dios tenga la gloria a Moyo, porque si hubiera estado aquí vivo, nada más se acordaba de que ese día ni siquiera le pagaron la bolsa a él. Y Roberto Mango López votó a favor de lo que 4 peleas, su 5ª pelea, ya ha agarrado Hilario y ya ha dado una guantera a Juan Guzmán en su 5ª pelea y se convierte después en campeón mundial minimosca, 2 veces campeón mundial minimosca y 1 vez campeón mundial mosca. El emperador del Oriente, como bien lo llamó el arquitecto Sala. Ese no creía en nadie, ese Japón, Filipinas, Corea, donde fuera, Tailandia, donde fuera el año. ¿Ah? Pai, no estoy. Una vez aquí en Panamá peleando con quién fue, yo digo, Olivo fue. Se le lesiona la mano derecha y empieza a dar un concierto de zurda, pura izquierda. Así como Rubén Rey tiene el solo de boca, buscando Guayaba, era solo de izquierda, Se lo llevó en el carril. Hilario Zapata. Le dio brillo, le dio calidad
todos fueron boxeadores con esa gran trayectoria, como Pedrosa, como Durán, como Laguna, como Zapata, pero todos los que han llegado a ser campeones mundiales tienen su propia historia y tienen su propio mérito, como Rafaelito Pedrosa, que en 1981, la misma noche que Eusebio peleó con Bachi Chivaca, él fue en la coestelar por el campeonato Supermosca en su tercer intento. Ya había perdido con Luis Lulumba, estaba el venezolano, y había perdido con Yoko Buchique, el terror de los panameños, y en su tercer intento Rafaelito Pedrosa le gana a Gustavo Vallas, y ahí demuestra Rafaelito lo que es la constancia en el deporte y la determinación en su tercer intento. Pero después hubo dos que lo superaron, y de eso también me voy a hablar. Vino en el año 1986 Alfredo Lane, da una gran sorpresa. Nadie esperaba que Alfredo Lane pudiera ganarle a Alfredo, el gran campeón mundial de las 130, que ya había sido campeón de las 22 y de las 26. Y Alfredo Lane noquea a Wilfredo Gómez y le da otro campeonato mundial a Panamá, el número 16. Lamentablemente, la primera defensa le toca con un muchacho sudafricano que se llamaba Brian Mitchell, y que hoy día todavía tiene el récord de más defensa en la categoría Superpluma. Después de Alfredo Lane vino el primer bajón. El boxeo panameño está en crisis. Recordemos que la crisis sociopolítica panameña empieza en el año 87. El país vivió una situación muy delicada y el boxeo también sufrió. Y surge un segundo Danielita, un muchacho de Punta Alegre, que era muy grande, era un muchacho, 147, 154, 160 libras. Aquí no hay boxeadores de esa contextura. Con Felipe Rivas creo que peleaste como 4 veces, Toby. Y con la Bestia Flores como 2 o 3, pero no había. Entonces peleaban varias veces. Y en plena crisis, Víctor Córdoba agarra su maleta y cruza el charco y aterriza en Belfast, Irlanda del Norte, y hace carrera allá. Allá sí los europeos son grandes, ya había rival para Chapalay. Y en 1991, después de 13 intentos de boxeadores panameños de conquistar un título mundial y perder, recibe Toby Córdoba la oportunidad de enfrentar Christopher Tioso. 26 peleas invicto, comía carne cruda, no le ganaba a nadie, va a pelear en Francia. ¿Quién es? Córdoba. Y todos sabemos lo que pasó. Hoy día es abogado y es un honor. Les hablé de Rafaelito, que ganó su título en su tercer intento. Al Púas le pasó lo mismo. El Púas estaba invicto. Era el mimado de la cuadra de Luis Espada. Tremendo peleador, 108 libras, aguerrido. Le decían el Púas por la similitud con Olivares. Tremendo peleador. Vamos a Tailandia a buscar el título. Ya el Púas está listo para buscar el título. Estaba echada por Payambo. Y 2 veces le ganan al Púas Murillo en esa disputa del título. Pero tampoco desistió, tampoco se rindió, igual que Rafaelito. Y en el tercer intento, Púas, ganaste el campeonato mundial a Gideon Choi en 1996, lo recuerdo como si fuera hoy, lo que estaba, y no me dejará mentir, Julio Alfaro, estábamos en el diario El Universal de Panamá, Julio, y sacamos una televisión ahí con Johnny Duque y la gente, y ahí vimos la pelea desde un frontón de Jayalay, me acuerdo, fue así, ¿verdad, Púas? Era un lugar donde se jugaba Jayalay, frontón de Jayalay, y ahí gana el Púas Murillo el campeonato mundial, para la gloria y honor de este deporte. Fue en 1996, el Púas le ganó a José García Bernal una defensa aquí en Panamá bien dura. Y después sabemos que perdió el título ante Yamaguchi de Japón, quien lo derrotó también en la revancha. Solamente esperamos 4 años. Y con la llegada de un nuevo siglo, el boxeo sabe regenerarse.
Y en el año 2000, Mauricio El Ñañara Martínez, de Colón, Panamá, recibe una oportunidad que querían que fuera por el título interino. Y aquí tengo que reconocer que estaba ahí, no me lo contaron, como Juan Carlos Tapia, en conversación con Francisco Paco Balcarce, presidente de la OMB, a propósito, organismo donde hay un panameño que es vicepresidente, que está aquí, que es un distinguido abogado, Rolando y Johnny Tapia quería un permiso para subir a las 22, pero seguir siendo campeón, y que la pelea de Mauricio con Lester Fuentes fuera de título interino. Y yo estaba ahí, nadie me lo contó cuando Juan Carlos, conoce como es Juan Carlos Tapia. No. Paco, déjate de eso. Ese muchacho merece pelear por el campeonato en propiedad. Y así fue. Pero cuando llega la pelea, lo desplumaron a Mauricio Martínez, lo derribaron una vez, 2 veces, le cerraron el ojo izquierdo, los tumbaron la tercera vez, le cerraron el otro ojo, lo tumbaron la 4ª vez, y cuando Virgilio Guzmán Guillo, que estaba en su esquina, va a parar la pelea, esa parte del video me conmueve tanto. Cuando Mauricio le dice así, suave, dame un chance. Y le ha metido un soplamoco a Lester Fuentes que no solamente le significó ese fue Mauricio Martínez. Eso fue en el 2000. Y en el 2001 sigue la fiesta, porque un muchacho que había manejado Sergio González y que había sido trasladado desde el punto de vista de apoderado a don Rogelio Espiño, un muchacho de Zapayal, Darién, Pedro Alcázar, logra aquí en Panamá derrotar al nicaragüense Alodi Rivas en la época grande en la que, tengo que decirlo, Totito, tengo que decirlo, yo soy historiador, la época en la que Franco Ornejo era el gran conservador. Y todos sabemos que Pedro Alcázar, que llegó invicto, oficialmente invicto, porque recuerda que cuando él pierde Babi Montserrat, el resultado es revertido. Así que Pedro Alcázar también forma parte de ese grupo de boxeadores que llegaron invictos al título mundial. Y luego, en aquel fatídico junio, ocurre lo que todos sabemos, y después de haber perdido el título con Montiel en Las Vegas, fallece Pedro Alcázar. Uno de los episodios más tristes del boxeo panameño. Después vendría, miren, 2000 Ñañara, 2001 Pedro Alcázar, 2002 otro campeón mundial. El primer campeón que sale del plan de becas que hizo Juan Carlos Tapia en protesta, que constituía en otorgarle cada mes $500 de aporte a cada clasificado mundial, con el adicional que si de esos $500 ahorraban $100 y llevaban la tarjeta, la libreta del banco, al siguiente mes Juan Carlos le daba 600 en vez de 500. En ese grupo estaba Tito Mendoza, Miguelito Cali, Jairo Arango, Luis Andrés Pineda, muchos boxeadores que no llegaron a los campeones, pero sí sacamos nuestro primer campeón, que fue Santiago Samaniego, que pelea uno de los combates más dramáticos que me ha tocado transmitir, enfrentando a Mamadou Tiam, un hombre que parecía que pesara 200 libras, un senegalés radicado en Francia. A Santi lo llevaron de víctima. Ese show era para Tiam. Los promotores eran los apoderados. Pero Santi es panameño. Y Santi se creció esa noche de Marsella y obligó, creo que era Stanley Cristodoulou, puede ser, a detener la pelea en el último asalto y consagrarse campeón mundial de las 154 libras. Nuestro campeón mundial número 21. El boxeo panameño sigue tomando auge y surge un boxeador que por sus características particulares despertó una inusitada expectativa en el público.
Roberto Vázquez, la araña, comenzó a llevar gente nueva al boxeo. Llenaba Figali. Cada vez que la araña peleaba era un lleno completo. De la mano de Carlos González, que no nos acompaña hoy porque está en Los Ángeles, California, acompañando a su pupilo, el bandera roja David Benavides, que pelea pasado mañana sábado en una función que usted podrá ver por lo mejor del boxeo de cada cuadro. Y la araña Vázquez llegó una época, parecía que iba a ser el nuevo gran ídolo del boxeo panameño. Campeón mini mosca, perdió su debut con Ángelo Dotti y después fue ganar. Derrota a Baby Mendoza en una pelea, ay Dios mío. Yo la transmití por radio no era Radio Panamá, Flor, era W Radio tampoco. Caracol, con Elías González. Transmití esa pelea por radio y fue una emoción muy grande. Y después de Roberto Vázquez, surge otro boxeador de aquellas mismas filas de un verdadero benefactor del boxeo, que no está aquí porque ya no quiere saber del boxeo por ciertas cosas de las que no voy a hablar, pero que prácticamente le dio vida a un grupo de muchachos de la calle, de Santa Marta, de San Miguelito. Les enseñó el valor del estudio, era su acudiente en la escuela Fe y Alegría, y ellos, varios de ellos llegaron a campeones mundiales. Uno de ellos fue Vicente Mosquera, de la cuadra del Nazareno, de Roberto Grimaldo. Vicente Mosquera sella en el Garden de Nueva York frente a Yosanaglan Tanchay una de las peleas más dramáticas que hemos podido transmitir en lo mejor del boxeo. Hay un loco suelto en el Garden y hay un tailandés en problema. En una función donde cayeron el tailandés, el panameño y el agrio. Porque hay un calambre y el último asalto. Y después de Vicente Mosquera se corona otro coronel, Celestino Elechín Caballero, que se coronó primero campeón interino aquí en Panamá. Aquellas peleas con Joven Ortega, con Chucky Bonilla, pero que la brava fue cuando fue a Tailandia a enfrentar allá al campeón mundial tailandés. Tenía en su esquina Tolete Arroyo y a Javierín Tejeda, que todavía lo veo en el video tirando la gorra así en el piso, así de la alegría. Cuando el narrador de lo mejor del boxeo dice: se puso la bata de cirujano que Elechín Caballero y noquea a este tailandés y se consagra campeón en propiedad. Después unificaría su corona con Steve Molitor, invicto en Ontario, Canadá. Y después, en aquel episodio que bien describió Carlos William Otero, que significó la única transmisión de boxeo en vivo en Panamá, donde dos comentaristas de Canal 9, el MAX, y dos de Canal 4 nos unimos para hacer una sola transmisión, porque se reinauguraba el Gimnasio Nuevo Panamá con el nombre de Roberto Durán. Y esa noche Celestino Caballero le ganó a Jeffrey Mategula. Estaba Oscar Ramos acompañándome a mí y estaba Jorge Amaya acompañando a Carlos William Otero. Y fue una decisión que la define un panameño que nos acompaña esta noche, que está aquí, que se llama Héctor Afusa. Chombón Carmino está aquí, ¿no? Todavía está buscando a Mategula para que se haga el anterior. Luego vino en el 2008 Chimito Moreno. Chimito Moreno es hermano de Ricardito Córdoba. Ellos son hermanos, ellos surgieron juntos en las calles, aprendieron juntos a boxear. Y las veces que Ricardito fue a pelear contra Vladimir Sidorenko, que a mi juicio fueron fallos verdaderamente incorrectos, pero así es el boxeo, ahí estuvo Chimito y Chimito se encargó de resolver eso. Y Chimito Moreno le gana a Vladimir Sidorenko. Y antes de los dos intentos, el Ricardito
Hubo una pelea, Oscar, que vimos como a las 5 de la mañana con Rafa Ceballos, Juan Carlos Navarro, con un tailandés. ¿Cómo es la rica? Con un tailandés rica, que también estábamos anotándola. Estamos anotando como se debe hacer cuando se ve boxeo. Hay que anotar. Y todos sabíamos que la puntuación nos dio rica, pero sabíamos que no se la iba a ganar, y así mismo fue. Y Ricardo Córdoba se corona campeón mundial en su cuarto intento. Les dije que había uno que superaba a los que lo lograron en su tercer intento. Él lo logra en el cuarto intento. Había un nicaragüense formidable, se llamaba Luis Pérez. Esa pelea fue un 18 de septiembre, no lo olvido porque es el día de Chile. Y el señor Espiño hizo una cartilla de triple campeonato mundial donde Pelechín peleó con Edwin Mejía, donde tú te coronaste con Luis Pérez, y donde creo que Chemito también defendió su título esa noche, en una jornada de triple campeonato mundial. Triple campeonato mundial. La primera vez que Panamá presentó una cartilla de más de un título mundial fue en septiembre 8 del 73, cuando Durán y Marcelo defendieron sus títulos en la misma cartilla ante dos japoneses. Después vendría el Torito Concepción, que lo llevan a Filipinas, un apoyo que será de Damon de Berry, se llamaba el apoderado de Rafaelito Concepción. Lo llevan a pelear con un monstruo, se llamaba Ajo Cabanal, que tenía que resolver rápido esto, pero Rafaelito Concepción es panameño y les aguó la fiesta a los filipinos y se coronó campeón de las 115 libras. Lamentablemente en un reinado corto, porque luego en septiembre de la fiesta mexicana pierde el título contra el Travieso. Ricardito gana el campeonato en su cuarto intento, lo pierde en el día de San Patricio ante Bernard Don. Después seguiría peleando en una pelea, creo que en el estadio este donde juegan donde peleó con Rigondó, donde juegan fútbol americano. El Dallas Cowboys. Contra la maravilla cubana, Guillermo Rigondó, maravilla cubana, sí, estoy de acuerdo. Pero peleó con Ricardo Córdoba, y cuando Ricardo Córdoba le metió el derechazo que lo hizo caer, busca a Rigondó, búscalo. No se paró más nunca y reconoció, tengo que admitirlo, que Ricardo Córdoba fue uno de sus rivales más difíciles. Hoy, Ricardo Córdoba, colega abogado, licenciado en Derecho y Ciencias. Hubo otro panameño nacido en Colombia que iba a las peleas de título mundial, pero no las ganaba. Guillermo Jones. Vamos a, bueno, yo estoy de acuerdo con Jimmy, yo no sé por qué el boxeo olímpico, boxeo aficionado, se convierte en boxeo olímpico cuando llega a los Juegos Olímpicos. Oye, va por lado del Budón y le da una guantera al lado del Budón, le levantan la mano, pero nosotros también, así que fue el empate. La revancha con Budón y le gana más claro, como le pasó a su momento a Víctor Córdoba con Michael Boone. Le ganó y se la quitaron. La noche que Chávez le ganó a Camacho, no, fue esa misma noche, Toby, ¿verdad? Que tú repite con Michael Boone. Pero Guillermo Jones en su cuarta, después va a Inglaterra, ¿no? A pelear con Johnny Nelson, lo llevó Porfirio Bettegón. Y le ha dado una guantera a Johnny Nelson, que le levantaron la mano a Johnny Nelson, que hoy día es comentarista de la televisión inglesa. Así que tuvo que esperar hasta el año 2008 para poder consagrarse campeón mundial crucero, ser el panameño número 28 en conquistar un título del mundo y ser el panameño de mayor tonelaje en ganar una corona del mundo. Luego vino el campeón 29, una maravilla, una maravilla. Del sector este de la ciudad capital, peleón, de las filas aficionadas, este muchacho es bueno, el Nica, y el Nica Concepción. El 24 de todo ese corazón que no le cabe en el pecho, que no cree hombre, ni en nombre, ni en sobrenombre. Se corona campeón mundial
Una vez me tocó transmitir una pelea colaborando con mi hermano Lucho Castañeda, que también está aquí presente, con un monstruo tailandés que se llamaba Tenkausau Kaimichi. ¿Cómo le traen a ese tipo al Nica? No sé cuántas peleas. El mismo fue un asalto. Fueron los $300 más fáciles que había ganado con Lucho Castañeda. Un asalto. Con el Nica Concepción, nuestro campeón 29, que fue campeón de las 12, que fue campeón de las 15 y que todavía está activo. Esa victoria con el Tornado Sánchez. Nica, todavía cuando hablo con mis amigos mexicanos me hablan de esa pelea, de tu pelea con el Tyson Márquez y de tantos combates que ha realizado. Y recuerdan que después de Nica había una especie de eslogan de que buscando el 30, ¿ustedes se acuerdan? Boxeo panameño en crisis, no salimos de aquí, no llega el 30, no llega el 30, y en la verdad fueron 17 intentos, yo no sé si ustedes lo han contado, 17 intentos de un panameño por buscar el título y no lo conseguían, hasta que llega Yesrel Morales, que gana el campeonato interino a un muchacho mexicano, José Alfredo Rodríguez, creo que se llamaba, en una cartilla que montó el señor Sting, y que inmediatamente después lo llaman de Japón para enfrentar a un campeón que tenía 11 defensas exitosas, que tenía 26 peleas ganadas, 24 por nocaut, que el apodo en japonés era Knockout Dinamita, le llamaba Takashi Uchiyama. Y allá va Guerrero Morales y conmueve al mundo de 3 veces porque es panameño. Y le habló la fiesta a los japoneses y noqueó a Uchiyama en 2 asaltos. Nadie en Japón podía creer eso. Pero este tipo, ¿de dónde salió? Fue un golpe de suerte. Tiene que venir la revancha. Va a la revancha. Y se hizo la revancha. Y ahora fue peor. Porque duró 12 asaltos, mi distinguido profesor Edgar Herman, historiador panameño al que he invitado para que escuche esto, porque esto es parte de la historia de Panamá. 12 asaltos, le ganó por lo menos 11. Y Takashi Uchiyama, el gran guerrero japonés, que no había conocido la derrota antes de enfrentar a un panameño, dijo públicamente en Japón que esto era suficiente y nunca más volvió a combatir. Ese fue el Yesrel. Bueno, yo sé que es hora de comer, no iba a seguir hablando del museo, pero creo que al menos he cumplido mencionando los nombres de los verdaderos héroes. Otro día hablamos de los grandes dirigentes que hemos tenido, que han sido muchos, de los grandes oficiales que hemos tenido en estos días hace poco, en una transmisión de Zona Box con Aurelio Ortiz, que está aquí presente, con mi hijo Dani, con Luis Carlos Bailey. Condecoramos a 4 de ellos que cumplieron 20 años como oficiales de la Comisión de Boxeo y que son timbre de orgullo para la nación panameña. Termino agradeciendo a los comisionados, Barona, Carlos de Local, hijo de uno de los grandes árbitros que ha tenido el boxeo panameño. El primero se llamó Roberto Linson, se le llamaba el premio. Después vino Isaac Herrera, indiscutiblemente el movimiento. Después vino tu papá. Y creó definitivamente una escuela que han seguido Guillermo, Julio César, todos Javier Barragán, Héctor Arturo, tantos oficiales panameños que también distinguen al boxeo nacional. Ingeniero Guisado, gracias por haber avalado esta distinción. Lano Cerda, gracias por haber escuchado toda mi perorata. No sé si alguna vez te habían contado la historia del boxeo de esa manera. Moyo, un abrazo de hermano. Ingeniero Carlos Salazar, igualmente para usted, representante de Panamá en la Federación Internacional de Boxeo. Gloria y honor al boxeo panameño. Gracias.